Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo desde el Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior Purépecha. Y en esta ocasión vamos a grabar un video donde vamos a explicar este tema eh, que tiene que ver con operaciones con números enteros, ¿no? Eh, en esta ocasión vamos a tratar de explicar un poquito las operaciones más básicas que se pueden dar con enteros y algunas leyes de los signos que podemos tomar en cuenta y que nos serán de mucha ayuda para poder nosotros entender bien cómo hacer operaciones con enteros, ¿no? Entonces, comenzamos. Ok, entonces vamos a comenzar, donde primero vamos a tratar de explicar un poquito lo que son las sumas, las restas con números enteros y también luego pasaremos a explicar lo que son las multiplicación y la división de enteros, ¿no? Entonces comenzamos primero con suma de enteros, ¿no? Que es algo con el cual debemos de comenzar y para eso nos vamos a apoyar y nos vamos a basar un poquito en estas leyes de los signos que podemos tomar en cuenta para nosotros poder sumar números enteros. Tenemos aquí estas cuatro leyes de signos que podemos tomar en cuenta, ¿no? En la primera tenemos aquí, si tenemos dos números enteros positivos y los estamos sumando, el resultado siempre nos va a dar un positivo, ¿no? De igual manera, cuando tenemos dos enteros negativos, si por ejemplo aquí tenemos un negativo con otro negativo y sumamos esos dos enteros negativos, siempre el resultado nos va a dar un número mayor a esos y con signo negativo, ¿sí? Entonces, si tenemos signos positivos, se suman y nos van a, al final y al cabo vamos a tener un número también positivo, ¿no? Y si tenemos dos negativos que estamos sumándolos, nos va a dar al final también un número negativo, ¿no? Cuando ya tenemos unas restas, bueno, no restas, sino números que tienen signos contrarios, enteros que tienen signos contrarios, ahí ya va a cambiar un poquito la ley de los signos y va a depender de quién de los dos números, ya sea el positivo o el negativo, sea mayor, ¿sí? El signo que va a predominar al final de nosotros hacer la suma de dos números enteros que tienen signos contrarios va a ser el signo de la expresión del número que tengamos mayor cantidad, ¿no? Entonces aquí tenemos por ejemplo unos ejemplos para que quede un poquito más claro esto de las leyes de los signos en sumas de enteros. Tenemos aquí, como mencionábamos, si nosotros tenemos 15 o más 15, recordemos que cuando nosotros tenemos el, un número positivo, un número entero positivo, pudiéramos omitir nosotros el signo si va al inicio. Entonces aquí se fijan, este es un 15 positivo, entonces podemos aquí omitir el más que representa el 15 y es correcto, ¿no? Es correcto ponerlo así. Entonces, si nosotros estamos sumando estos dos positivos enteros, se fijan 15 más 10, que también es positivo, al fin y al cabo nosotros vamos a obtener también un resultado mayor, mucho mayor al que teníamos en un inicio en los números que se están sumando, y también va a predominar el signo positivo, ¿no? Entonces así aquí únicamente hacemos la suma, siempre podemos hacer con números enteros, 15 más 10 es 25 y el signo es positivo, ¿no? De igual manera mencionábamos que ese signo más, normalmente cuando tenemos enteros positivos, en muchas ocasiones podemos omitir el signo más y el resultado es correcto, ¿no? Entonces aquí podemos poner el más 25 o únicamente 25 el resultado y es correcto, ¿no? Entonces se fijan, positivo con positivo sumados me va a dar también un resultado positivo, ¿sí? Acá tenemos también un ejemplo de cuando sumamos dos enteros negativos, menos 4, por ejemplo, aquí tenemos un menos 4, que le vamos a sumar al menos 6, ¿sí? Menos 6 y menos 4, al fin y al cabo vamos a obtener también un resultado que va a ser menos 10, con signo también negativo, ¿no? Si se fijan, menos 4 y menos 10 se van a sumar los dos números que tenemos
y va a predominar el signo negativo, ¿no? Porque los dos son negativos, ¿no? Entonces menos 4 menos 6 vamos a tener menos 10, ¿ok? Ya cuando tenemos suma de enteros que tienen signos contrarios, mencionábamos anteriormente que aquí va a depender del número que tenga, el número que sea mayor, es el signo que va a predominar, ¿no? Aquí, por ejemplo, está expresado, si tenemos un número entero positivo muy grande y le vamos a sumar un número negativo pequeño, más pequeño que el positivo, al fin y al cabo el signo que va a predominar va a ser el del positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos 18 más menos 6, si se fijan 18 es mayor que 6, entonces al final cuando hagamos esa suma, el signo que va a predominar es el del 18, ¿no? El del 18 positivo. ¿Por qué? Porque es mayor que el 6, ¿no? Entonces hacemos aquí 18 más menos 6, se hace la resta normal, ¿sí? 18 le quitamos 6, nos da 12, y el signo que predomina es el de la expresión mayor, ¿no? Que en este caso son 18, ¿no? Acá tenemos de igual manera, si es por el contrario, si el signo, si estamos sumando dos enteros y la expresión que es mayor es el negativo, si el entero negativo, entonces el signo que va a predominar es el negativo de la expresión mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí 3 positivo y sumamos un menos 8, o un entero menos 8, un positivo con un negativo, entonces de igual manera aquí vamos a hacer la resta de la expresión, siempre la expresión más grande, cuando estamos sumando dos enteros con signos contrarios, la expresión más grande se le resta la más pequeña, ¿sí? Sería 8 menos 3, quedaría 5, y el signo que predominaría sería el de la expresión más grande, que en este caso quedamos que iba a ser el de la expresión, el del negativo, ¿no? Porque el menos 8 es más grande que el 3, entonces el signo menos es el que predomina, ¿no? Entonces, siempre que hagamos suma de enteros con signos contrarios, va a predominar el signo de la expresión mayor, y siempre vamos a restar el número más grande, o también podemos decirlo así, el valor absoluto del más grande menos el de la expresión más pequeña, y predomina el signo de la expresión más grande, ¿no? Entonces 8 menos 3 son 5 y predomina el menos 8, el menos de los menos 8 que teníamos, ¿no? Entonces sería menos 5 el resultado final, ¿ok? Ok, ¿cómo podemos estar expresando en una recta? ¿Cómo podemos expresar en una recta la suma de enteros? Pues es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una expresión. Si nosotros sumamos 4 más 6, sabemos que nos va a dar 10 positivo, ¿sí? Más por más, recuerden que es más. Entonces, si dibujamos la recta nosotros, de una recta de enteros, de positivos y negativos, empezamos aquí en el 0. Entonces es como si nosotros, cuando hacemos esta suma de dos expresiones positivas, empezamos en 0, nosotros 4, tenemos 4 unidades, entonces nos recorremos 4 unidades, entonces tenemos aquí el 4, y si le sumamos ahora 6 unidades, ¿sí? A partir de ahora de ese 4 nosotros sumamos 6 unidades, llegaríamos al 10, ¿no? Que es el resultado de 4 más 6, sería 10, ¿no? Entonces 0 más 4, 4 más 6 son 10, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros sumamos dos negativos? ¿Sí? Ahora, en vez, acá si se fijan nos fuimos a la derecha, ¿no? Porque las dos expresiones eran positivas, ¿no? Entonces, recordemos que si nos vamos a la derecha estamos sumando expresiones positivas, y si nos vamos a la izquierda estamos caminando hacia negativos, ¿no? Entonces, aquí ahora en vez de caminar hacia la derecha, que es cuando tomábamos positivos, como estamos sumando negativos, es como si nos recorriéramos a la izquierda, ¿no? Entonces, menos 4, es como si empezamos del 0, nos recorrimos hasta el menos 4, entonces empezamos aquí en menos 4, y a eso le sumamos menos 3, ¿sí? Entonces ahí a partir del menos 4 nos recorremos 3 lugares hacia la izquierda, y vamos a llegar al resultado que es menos 7, ¿no? Menos 4 menos 3 es menos 7, ¿no? Recordemos que siempre cuando sumamos dos negativos se suman las expresiones, y el menos es el que predomina, ¿no? Entonces aquí sería menos 4 menos 3 nos va a dar menos 7, ¿no? Entonces eso es con respecto a la recta, ¿no?
Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una suma de dos números con signos diferentes. Tenemos menos 2, tenemos más 3. La expresión más grande, ¿quién es? Es el más 3. Entonces al final el signo que va a predominar es el del más 3. Entonces sería más, ¿no? Entonces cuando tenemos signos diferentes, recordemos que hacemos la resta de los dos. El valor absoluto del más grande con el más pequeño. Entonces sería 3 menos 2 sería 1. Y como el 3 es mayor, se queda el signo positivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos en una recta cómo quedaría expresada esa suma cuando tenemos dos números de signos contrarios, suma de dos enteros con signo contrario, un positivo y un negativo. Hagan de cuenta que empezamos, y lo empezamos a ver de aquí, empezamos en menos 2, ¿sí? Si empezamos aquí en menos 2, y ahora le vamos a sumar 3, entonces nos tenemos que recorrer 3 posiciones hacia la derecha y llegaríamos al 1 positivo, que es el resultado, ¿no? De igual manera acá tenemos menos 1 más 6, eso nos da como resultado más 5. Recordemos que tenemos aquí se están sumando dos enteros con signos contrarios, entonces se hace la resta, 6 menos 5, 6 menos 1, perdón, da 5. Y el signo del más grande es el que predomina, que sería más, ¿no? Que sería más 5, ¿no? Entonces aquí, si empezamos en menos 1 en la recta, tenemos aquí en menos 1 y decimos que vamos a sumar más 6 unidades. Entonces tenemos que recorrernos 6 unidades hacia la derecha porque es positivo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y quedaríamos en el más 5, que es el resultado, ¿no? ¿Ok? Bueno, cuando ya hablamos de resta de enteros, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Si se fijan aquí, tenemos algunas operaciones, pero ya son restas las que estamos realizando, restas de enteros. Al final, ya cuando hagamos todo esto, vamos a seguir las mismas reglas de suma de enteros. Sin embargo, cuando tengamos resta, siempre después de la resta, el entero que se va a restar, se le va a cambiar el signo, ¿sí? Esa es la única condición que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos restas de enteros. Por ejemplo, aquí tenemos más 8 y le vamos a restar menos más 3, otro número también positivo. Entonces únicamente aquí, después de la resta, le cambiamos el signo al 3. Entonces aquí, en vez de ser más 3, ahora ya vamos a tener menos 3. Y realizamos posteriormente las mismas leyes que vimos anteriormente con suma de enteros, ¿no? Entonces sería más 8 menos 3, quedaría más 5 el resultado, ¿ok? Cada igual, si tenemos menos 8 menos 3, si se fijan que estamos restando dos negativos, dos enteros negativos. Entonces únicamente el número de después de la resta, sea el que estamos restando, le cambiamos el signo, ¿no? Entonces sería menos 8, queda igual el menos 8, menos 3, como estamos restando el menos 3, le cambiamos el signo y ahora va a quedar más 3, ¿no? Y seguimos las mismas. Después de hacer esto, seguimos las mismas reglas de sumas. Entonces sería menos 8 más 3. Tenemos números con signo contrario, entonces hacemos la resta. 8 y 5, 8 menos 3 son 5. El más grande menos el más pequeño sería 5. Y nos queda el signo del número más grande, ¿no? Que en este caso sería el menos del menos 8, ¿no? Entonces menos 8 más 3 sería menos 5. ¿Ok? Ahora, si continuamos, más 8 menos 3, hacemos exactamente lo mismo. Después de la resta le cambiamos el signo, entonces sería aquí menos por menos, ahora sería más 3, entonces sería más 8, el 8 pasa igual y le cambiamos el signo al menos 3, tener más 3, entonces hacemos las mismas operaciones que las sumas que ya vimos. Entonces más 8 más 3 serían más 11, ¿ok? Y por último, si tenemos menos 8 y le restamos menos más 3, entonces tendríamos el menos 8 pasa igual, entonces pasa menos 8 y le cambiamos el signo aquí al 3 positivo, entonces ahora quedaría 3 negativo, entonces sería menos 8 menos 3, como tenemos dos negativos, entonces tendríamos, recordemos que hacemos la suma, 8 más 3 son 11 y predomina el signo menos, ¿no? Que es el signo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sería menos 11 el resultado final. ¿Okay? Entonces nada más recordemos aquí en resta de enteros que hay que cambiar el signo después a la expresión que se está restando. Hay que cambiarle el signo para después poder hacer las observaciones normales que ya vimos, ¿no?
Ok, ahora cuando pasamos a multiplicación y división de enteros, aquí ya cambian las leyes de los signos, ¿sí? Lo que vimos anteriormente fueron leyes que aplicaban para sumas, ¿sí? Cuando ya tenemos multiplicación y división de enteros, de números enteros, vamos a seguir estas leyes de los signos que tenemos aquí, ¿no? Cuando tenemos multiplicación, que queremos multiplicar dos enteros, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta estas leyes de los signos. Si tenemos un entero positivo y lo queremos multiplicar con otro entero positivo, siempre que multipliquemos dos positivos, más por más, el resultado final va a ser también más, ¿sí? Y si tenemos un entero negativo y lo multiplicamos con otro entero negativo, ¿sí? Menos por menos también nos va a dar más, ¿ok? Si entonces más por más, el resultado final va a ser más. Menos por menos, el resultado final va a ser también más, ¿no? Siempre signos iguales, si se están multiplicando, ¿sí? Expresiones con signos iguales, siempre nos va a dar más el resultado, ¿no? Más por más y menos por menos, más también, ¿no? Y cuando ya tenemos multiplicaciones de enteros con signos contrarios, ¿sí? Por ejemplo, un positivo con un negativo, siempre va a ser negativo el resultado, ¿no? Más por menos, menos, o igual menos por más, también va a ser menos, ¿no? Entonces aquí, signos diferentes, si se están multiplicando dos expresiones con signos diferentes, siempre va a ser negativo el resultado, ¿ok? Entonces signos iguales, más por más, menos por menos, más, y dan más, y signos diferentes nos van a dar menos, ¿ok? Y va a ser exactamente lo mismo, las mismas leyes para las divisiones, ¿sí? Cuando tenemos más entre más, el resultado final va a ser más. Si tenemos menos entre menos, el resultado final siempre va a ser más. Siempre signos iguales, ya sea multiplicación y división, nos va a dar positivo el resultado, ¿no? Esto aplica únicamente, recordemos que para multiplicación y división, ¿ok? Y de igual manera, cuando tenemos signos diferentes, expresiones con signos diferentes que se están dividiendo, al igual que la multiplicación, nos van a dar los resultados negativos, ¿no? Entonces, más por menos, menos, y menos por más, menos. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos nada más, tanto en multiplicación como división, signos iguales, expresiones que se multipliquen o se dividen con signos iguales, siempre nos van a dar positivos, ¿no? Y si nosotros tenemos expresiones que se multiplican o dividen con signos opuestos o signos diferentes, siempre el resultado van a ser menos, negativos, ¿no? Ok, veamos unos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de verificar estas expresiones que tenemos aquí. Se fijan, todas son multiplicaciones, ¿no? Aquí normalmente para nosotros expresar una multiplicación también podemos cerrar entre corchetes las expresiones, y aquí el puntito me está representando la multiplicación. Entonces, si no son multiplicaciones las que tenemos aquí, entonces tenemos que tomar en cuenta nuestras leyes de los signos de multiplicación, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, siempre en todas las multiplicaciones hacemos la multiplicación correspondiente. 5 por 3, 15, y el signo que va a quedar es más por más. Como son dos expresiones con signos iguales, también nos va a dar más, ¿no? Acá tenemos más por más, entonces aquí el resultado es más por más, más. Entonces sería más 15 el resultado de la primera multiplicación, ¿no? Ahora tenemos dos expresiones con signos negativos. Se fijan que se están multiplicando. Aquí este puntito me indica que se están multiplicando. Recordemos que signos iguales, el resultado siempre va a ser positivo, ¿no? Menos por menos, el resultado va a ser positivo, ¿no? Entonces aquí sería menos por menos más. Y 2 por 6, si hacemos la multiplicación nos da 12. Entonces sería más 12 el resultado de esta expresión, ¿ok? De esta operación. Ahora tenemos esta otra multiplicación. Si se fijan, son expresiones con signos diferentes. La primera tiene más y la segunda tiene, perdón, la primera tiene menos y la segunda tiene más. Entonces sería menos por más. El resultado final va a ser negativo. Recordemos que siempre que se multipliquen dos expresiones con signos diferentes, el resultado va a ser menos, ¿sí? Entonces menos por más, menos. Y hacemos la multiplicación, 7 por 8, 56. Entonces sería menos 56 el resultado de esta operación, ¿ok? Por último tenemos esta expresión de la primera
una multiplicación, la primera es positiva, la segunda es negativa, entonces más por menos, recuerden son signos diferentes, entonces va a ser negativo el resultado final. Entonces sería menos, más por menos es menos, 4 por 4, 16, entonces el resultado sería menos 16. Entonces nada más recordemos aquí nuestra ley de los signos, siempre más por más por más da más, menos por menos también da más, signos iguales da más siempre, y menos por más da menos, y más por menos también da menos. Ok, entonces continuamos, ¿no? Entonces aquí tenemos otras operaciones, también tenemos multiplicaciones y divisiones, no nos confundamos aquí con las expresiones. Si se fijan aquí, para representar que se están multiplicando, están cerrado en corchete uno de las dos expresiones, ¿sí? Entonces se fijan, aquí tenemos una multiplicación, menos 11 por menos 2. Acá esta es otra manera de representar la multiplicación, poner un por, entonces sería menos 10 por 24. Aquí tenemos la multiplicación de tres expresiones, están en paréntesis los tres, ¿sí? Pudieran ponerse un punto aquí entre cada paréntesis o no, y también nos representa la multiplicación. Entonces tenemos aquí multiplicando menos 3 por menos 4 por menos 2. Y acá tenemos una división, aquí también este símbolo nos representa la división, menos 56 entre 8. Y por último también tenemos otra división que es menos 18 entre menos 6, ¿no? Fijan aquí, entre corchetes está la segunda expresión que se está dividiendo, ¿no? Entonces si tenemos si tenemos multiplicaciones y divisiones, recordemos nuestras leyes de los signos para poder nosotros poder resolver estas operaciones, ¿no? Recordemos nada más que signos iguales, expresiones que se multiplican o dividen de signos iguales da positivo, y las expresiones que se multiplican o dividen con signos diferentes dan negativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de estas operaciones? Entonces se fijan, aquí hacemos la operación, menos por menos, signos iguales, va a dar positivo, entonces el resultado final va a ser positivo, más, y hacemos la operación 11 por 2, 22, entonces sería más 22 el resultado que tenemos aquí, ¿no? Entonces menos por menos, recuerden que da más, y 11 por 2, 22. Ok, ahora acá tenemos menos 10 por 24, entonces menos por más, el resultado nos va a dar negativo, ¿no? Recuerden que menos por más da menos, y hacemos la operación 10 por 24, son 240. Entonces sería 240 negativo el resultado final, porque menos por más da menos. ¿Okay? Entonces ese será el resultado de esta operación, menos 240, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, ya tenemos tres expresiones multiplicándose, ¿no? Entonces, para nosotros poder saber el resultado, por ejemplo el signo del resultado final, tenemos que hacer las leyes de los signos, operación por operación, ¿no? Primero tenemos que agarrar las primeras dos operaciones, nos va a dar menos por menos, el resultado que nos da aquí sería positivo, ¿sí? Entonces tendríamos menos por menos da más, y ya lo que nos dé se va a multiplicar ahora por menos, entonces más por menos nos va a dar negativo. Entonces la expresión final, el resultado final va a ser negativo, ¿no? Porque menos por menos, más, y lo que nos dé ahí por menos va a ser menos, ¿sí? Entonces el resultado final va a ser menos, y tendríamos que realizar la operación ahora sí de la multiplicación de las tres expresiones, 3 por 4, 12, y 12 por 2, 24, ¿no? Entonces el resultado va a ser menos 24, ¿sí? Menos por menos más, y ese más por menos da menos. Ahora tenemos divisiones, ¿no? Entonces igual en las divisiones, menos 56 entre 8, positivo, entonces signos contrarios, entonces da menos el resultado. Recordemos que menos por más da menos, entonces menos por más da menos, y 58 entre 6 nos da 7, ¿sí? Entonces el resultado final será menos 7, ¿no? Y por último tenemos una división de dos negativos, entonces menos entre menos da más, ¿no? Recuerden, menos entre menos, más. Entonces el resultado final va a ser más, y 18 entre 6, si hacemos la operación, 18 entre 6 da 3, entonces sería más 3 el resultado final. ¿Ok? Bueno, con eso concluimos este video. Para que no se me haga muy largo, haremos un segundo video para realizar ya operaciones un poquito más complejas, donde ya tenemos
combinaciones de varias expresiones, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, donde tendremos que seguir por ahí ciertos criterios para poderlas realizar, ¿no? Les mando un saludo y que estén muy bien. Adiós.